Bienvenidas a todas y a todos a este su podcast Contraestructura, un espacio donde cuestionamos lo que nos rodea de forma crítica y sensible a las múltiples realidades del mundo de hoy. Un espacio donde desafiamos las estructuras y nos permitimos imaginar la dinámica de un mundo diferente. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que me acompañen en un episodio más de Contraestructura. Además, hoy vamos a tocar un tema súper interesante que va a desafiar por completo nuestra perspectiva del poder económico y dónde éste se encuentra concentrado. Ok, primero hablemos de números para entrar en contexto. En 2019, Oxfam, una ONG que se dedica a combatir la pobreza y desigualdad, sacó un estudio que nos reveló que en 2017 43 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. En el mundo somos alrededor de 7.000 millones de personas. Y que además esto no se acaba ahí, pues en 2018 este selecto grupo se redujo a 26 personas. Así es, de 43 a 26. Lo cual no quiere decir que haya menos billonarios o mil millonarios en el mundo, sino que la riqueza está concentrada cada vez en menos manos. Ahora, en 2020 eran 2.095 personas cuya fortuna superaba los 1.000 millones de dólares. 2.000 personas de entre las 7.000 millones que habitamos este planeta. Es importante que durante el episodio mantengan estas cifras en mente, las cuales seguramente ya les hicieron pausar el podcast y decir, ¿qué? Muy bien, pues ese es el punto. Ok, ahora, de esa cantidad de personas que suman en sus carteras al menos 1.000 millones de dólares, el 51% son más pobres que en 2019. Estos cálculos los sacó Forbes a partir de la lista que elaboran de las personas más ricas del mundo. Al parecer, el 2020 nos afectó a todos, incluso a los multimillonarios. Pobrecitos ellos, ¿no? Haciendo un pequeñísimo paréntesis, me pareció muy curioso que los artículos que hablaban de este tema que les acabo de mencionar usaran la palabra pobres para referirse a ese pequeño porcentaje de personas que acumulan una enorme parte de la riqueza mundial tras haber disminuido sus ingresos en gran medida por la pandemia y la crisis económica generalizada. Hay que recordar que es importante cuestionar todo lo que leemos, vemos y escuchamos, por el simple hecho que las palabras y los símbolos son súper importantes dentro de la realidad, pues la moldean y nos la presentan de cierta forma, por lo que es crucial que indaguemos un poco más e incluso que nos cuestionemos muchas cosas que hemos normalizado. Así, poco a poco, desarrollaremos una mirada mucho más crítica. Excelente. Ahora vamos a mencionar un par de nombres. ¿Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo? Pero ricas en serio, de esas que existen páginas en internet donde a forma de juego y de un ejercicio reflexivo interesante, puedes comprar cosas imaginarias suponiendo que tienes en tus manos la cantidad de dinero de uno de estos personajes. Es decir, empiezas comprando cosas sencillas, como Big Macs, una caja de Coca-Colas de 12 latas, incluso unas sandalias, o un Ecodot de Amazon. Pero la cosa se empieza a poner interesante cuando puedes seleccionar un smartphone, un caballo, una bolsa de diseñador, un anillo de diamantes o un Rolex. Pero se pone mucho más interesante todavía cuando puedes comprar una franquicia de McDonald's, un yate de lujo, una mansión de 45 millones de dólares, un rascacielos, incluso la Mona Lisa o un equipo de la NBA. Lo más divertido es que pones cantidades absurdas de cierto artículo y aunque el contador se mueve muchísimo, sigues teniendo una cantidad de dinero impresionante. Por ejemplo, de la caja de Coca-Colas de 12 latas, yo puse que iba a comprar 1 millón de esas. Evidentemente el dinero me seguía sobrando. Puse que compraría como 100 rascacielos, como 3 mansiones, una cosa absurda de cosas y el dinero me seguía sobrando. Es decir, si somos honestos, es sumamente difícil que se gasten su fortuna, ya que ésta continúa creciendo exponencialmente. Ni siquiera sus hijos o nietos se la van a terminar.
Claro, a menos que pase algo extraordinario o que de plano sean muy malos administradores. Es importante mencionar que todo este dinero no es que lo tengan en torres de fajos de billetes, en enormes cuartos a manera de cajas fuertes en sus mansiones, sino que enormes sumas las tienen metidas en inversiones y acciones y esas cosas de millonarios que ni yo misma sé explicar. Pero tampoco quiere decir que no puedan ir un día al mall y salir cual loca por las compras con bolsas gigantes de Louis Vuitton, Gucci, Prada y todas esas marcas. Solo quería hacer esa pequeña mención. Pero bueno, ahora sí, la lista. Por el momento es Jeff Bezos quien la encabeza, fundador y director ejecutivo de Amazon. Ese sitio donde muchos de nosotros durante pandemia compramos tal vez unas ligas y un tapete de yoga para hacer fit en el encierro. Y posteriormente pasamos a comprar moldes para hornear cuando la motivación del ejercicio se terminó un mes después. En segundo lugar está Elon Musk, todo un empresario, director general de SpaceX y Tesla Motors, entre otras, por supuesto. Y es una completa locura que este hombre no se dedique únicamente a fabricar coches de lujo, sino también cohetes espaciales. En tercera posición tenemos a Bernard Arnault, francés que es propietario del grupo de artículos de lujo encabezado por Louis Vuitton y entre otras marcas como Christian Dior, Fendi, etc. En cuarto lugar se encuentra Bill Gates, fundador de Microsoft. Bueno, a este señor lo conocemos bien, pues se ha encontrado en esta lista desde hace ya varios años. En la posición número 5 está Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien solo tenía 19 años cuando creó esta gigante red social. En el número 6 tenemos a Warren Buffett, presidente, director ejecutivo y mayor accionista de Berkshire Hathaway, dueña total o parcial de las acciones de varios grupos empresariales, entre ellos American Express, Coca-Cola Company, Johnson Johnson, Home Depot, entre otras, solo para que se den una idea. En el puesto número 7 está Larry Ellison, fundador de Oracle, compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales. No sé exactamente a qué se refiere a eso, pero sabemos que todo lo que tenga que ver con el mundo digital está en tendencia. En octavo lugar se encuentra Larry Page, uno de los creadores de Google. Creo que no tengo ni que explicar a qué se debe su fortuna, pues ahí acudimos cuando sentimos malestar físico y los resultados son que tenemos cáncer y moriremos pronto. Acercándonos al final, en el lugar número 9 está Sergey Brin, el otro fundador de Google. Y finalmente, en el 10º lugar, tenemos a Mukesh Ambani, presidente, director general y mayor accionista de Reliance Industries, la cual posee empresas en toda la India, dedicadas a la energía, petroquímicos, textiles, recursos naturales, comercio minorista y telecomunicaciones. O sea, todo un emporio. Ahora, ¿notamos alguna similitud en toda esta lista? Exacto, todos son hombres, la mayoría de ellos de Occidente y blancos. No me parece que sea una coincidencia, pues es un reflejo de las estructuras económicas y sociales del mundo en general. Pero ahora sí podemos tocar el tema central al que se debe llegar cuando hablamos de billonarios. Así es, la brecha de desigualdad social existente. Oxfam nos dice que la desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. La lucha contra la desigualdad social ha transcurrido paralelamente a la aparición de los derechos fundamentales. La Declaración de los Derechos del Hombre, en 1789, y la aprobación de la Carta de los Derechos Humanos, en 1948, son dos acontecimientos fundamentales en este sentido. Ambos textos elaboraron el marco necesario para el reconocimiento de los derechos inherentes a la condición humana, entre ellos el de la igualdad y sus diferentes manifestaciones, tanto social, política, económica o cultural. Sin embargo, los derechos fundamentales no bastan para eliminar la desigualdad. Nos podemos preguntar si la desigualdad ha sido generada por un sistema en particular. Esto es algo complejo de responder, pues nos tendríamos que remontar a varios siglos atrás,
donde no existían las mismas dinámicas ni estructuras que ahora. No obstante, sí podemos identificar que la ha acrecentado, al menos desde hace un par de décadas. A continuación, voy a mencionar varios términos que muchas veces se hacen pasar por sinónimos, pero entender su diferencia es muy importante para entender todo el argumento. Bien, inevitablemente tenemos que poner en escena al capitalismo y a la globalización económica. Todos estamos de acuerdo que el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Y por otra parte, la globalización consiste en la integración económica y comercial entre países a nivel, bueno, entre actores a nivel nacional, regional e internacional, con el fin de aprovechar de manera eficiente los bienes y servicios de cada país o sector empresarial o actor. Entonces, veamos al capitalismo como al sistema y a la globalización como la interconexión que se da dentro de este sistema. Es decir, juntos forman un gran equipo. Pues bien, adivinen qué. Varios estudios demuestran que efectivamente la pobreza ha disminuido en las últimas décadas. Alto ahí, ¿notaron eso? Dije pobreza más no desigualdad, por lo que se puede afirmar que en el mundo existe cada vez menos pobres, pero más desigualdad. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, pues la pobreza se puede determinar como una condición en donde existen varias carencias de recursos muchas veces básicos para vivir dignamente. Y dependiendo de cuántas carencias sean enlistadas, es el nivel de pobreza del que se habla. Mientras que la desigualdad es un término mucho más volátil y difuso de determinar, pero podemos pensar en esos espacios donde a comparación de otros, falta o sobra algo. Les digo, la cosa es un poco extraña, pero vamos bien. Volviendo al tema de las estructuras mundiales. El capitalismo sin duda ha generado gran progreso para la humanidad en general, para muchos estados, dando como resultado la creación de millones y millones de empleos, mejora en la infraestructura de los países, mayor acceso a derechos como la educación y a la salud, gracias a grupos privados con ciertas metas sociales, ha creado oportunidades dentro de un mundo profundamente conectado en todos los sentidos. El capitalismo reconstruyó ciudades y países tras las guerras del siglo pasado. Pero, así es, pero el gran garante del capitalismo es nada más y nada menos que Estados Unidos. Y también es cierto que durante la Guerra Fría se tomaron como estandarte ciertos ideales que decían cómo debían comportarse los estados si querían ser parte de este anhelado progreso. Ideales impulsados por un interés nacional muy particular y por el excepcionalismo americano. Pero aquí, en contraestructura, sabemos que las cosas no son ni blancas ni negras, sino que existe toda una escala de grises entre aquellos polos que debe ser tomada en cuenta. Por lo que sí, claro que podemos enlistar muchos aspectos positivos de nuestro actual sistema económico y social, pero también le debemos bastantes de los problemas tan chonchos que enfrentan las sociedades hoy en día. Ese capitalismo que nos ayuda a disminuir la pobreza es precisamente el que impulsa las brechas de desigualdad. Nos ha insertado en una dinámica de consumo donde cada experiencia debe ser instantánea y fugaz, y gana el que más rápido cumpla tus deseos y expectativas, a costa del bienestar de sus trabajadores y sus derechos laborales, a costa de los ecosistemas, a costa de estas brechas justamente. Sin embargo, ojo aquí, tampoco es que se trate de una cuestión únicamente de poner un sistema a prueba y compararlo con otro, porque tenemos también al socialismo y al comunismo como estas antítesis y desertores del capitalismo. Y menos se trata de hablar de democracia versus regímenes socialistas, pues nos enrollaríamos en una plática que da para otro episodio por sí sola. Si hablamos de cómo el sistema capitalista occidental brinda libertades civiles a costa del abuso de estas libertades, lo cual termina siendo una amenaza para la seguridad colectiva de la población. Cualquier parecido con el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace unos meses es pura coincidencia, ¿eh? En contraposición, tenemos a los estados que se rigen por sistemas socialistas, los cuales son excelentes en brindar
seguridad, educación, salud, entre otras cosas a la población. Sin embargo, esta no es libre de ver, escuchar, decir y a veces ni siquiera de pensar de forma diferente a la que establece el propio Estado. O si lo hacen, no pueden alzar su voz. Eso tampoco suena muy bien que digamos. Es toda una paradoja. En ambos casos hay pobreza y desigualdad, tal vez en una más que otra, pero ninguna opción nos garantiza la mejora innegable de la condición socioeconómica de los más vulnerables. Veámoslo más de esta forma. Se trata de repensar totalmente las estructuras económicas del mundo. Sencillo, ¿no? Pues bueno, resulta curioso que justamente un señor llamado Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial de Davos, Davos es una fundación que se lleva a cabo año con año a través de una asamblea en el complejo turístico de los Alpes suizos, donde se reúnen los directores ejecutivos de las 1000 empresas miembro del foro, además de políticos electos, representantes de academias, organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos y medios de comunicación. Es decir, lo mejor de la élite mundial. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, Klaus Schwab. Él habló de la pandemia del COVID. Sí, este virus que justamente resaltó como nunca las desigualdades sociales más profundas, como una ventana de oportunidades. Vaya, con esto estoy de acuerdo, pero aquí está la cosa. Presentó por escrito un plan que va, un manifiesto llamado COVID-19, The Great Reset. Así es, presentó lo que él llama el reinicio del mundo, así tal y como lo oyen, borrón y cuenta nueva. Pero ojalá fuera tan fácil. ¿Realmente creemos y confiamos que las élites globales van a planear una nueva estructura mundial donde todos vamos a vivir en armonía, eliminando los problemas estructurales que no nos permiten avanzar desde tiempos inmemorables? ¿Donde ellos van a dejar de pertenecer a la élite, a este grupo selecto y súper privilegiado? No sé, pero algo no cuadra muy bien ahí. Estamos en manos de unos pocos y el mundo no funciona nada bien. ¿Y pretenden arreglar todo así porque sí? No lo sé, Rick, pero parece falso. Por lo que auténticamente me pregunto, ¿deberían existir los billonarios? ¿Deberían existir los billonarios en un mundo donde hay gente que cada día muere de hambre en Burundi o Yemen o en cualquier otra parte de la periferia? Donde hay gente que muere de enfermedades que vemos tan simples como la diarrea tras haber consumido agua contaminada, o incluso de gripe, por no tener acceso a un hospital o los recursos para costear medicinas o una simple consulta médica, donde hay miles y miles de desplazados y refugiados por conflictos en las periferias, donde niñas y niños no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a sus padres, donde consumimos ropa confeccionada precisamente por manos de mujeres y niñas que son esclavizadas con jornadas laborales larguísimas y en condiciones inhumanas, donde las empresas transnacionales explotan los recursos indiscriminadamente, arrasando con el medio ambiente, donde hay millones de familias que viven al día, luchando por sobrellevar los feroces retos que demanda el sistema, donde se escriben artículos que dicen que los multimillonarios son ahora más pobres que en 2019, cuando hay gente que cada noche duerme sin un techo sobre sus cabezas. Realmente hemos establecido un tipo ideal, donde ser millonario nos parece tan atractivo. Ya quisiéramos navegar por las cristalinas aguas del Mediterráneo, en nuestro yate privado, mientras abrimos una botella ridículamente cara y esperamos una cena donde la mitad de la comida será desperdiciada, mientras hay gente que simplemente quisiera tener algo en el estómago el día de hoy. Cuidado, no se trata de que sea culpa de estas personas, sino de todo un conjunto de elementos que nos han llevado a vivir en un sistema tan egoísta y voraz. Bueno, y se preguntarán, si no es culpa de los billonarios haber llegado a donde estamos hoy, y se han ganado sus millones de manera honrada, ¿por qué querer quitarlos del mapa? Bueno, a ver, no se trata de borrarlos del mapa, pero no existen filtros o límites para sus absurdas cantidades de dinero,
Simplemente me vuela la cabeza que puede existir tanto dinero en el planeta y que aún así haya personas que no tienen ni para comer o que ni siquiera tienen un hogar. Y es que son precisamente estos billonarios quienes tienen una gran plataforma para hacer algo o aportar algo. Y digo, claro que estos personajes donan millones de dólares a causas benéficas, pero todo vuelve a lo mismo. Es complejo porque no se trata de que regalen todo su dinero y ya está. Ya con eso solucionamos todo. Pero ojo, muchos de estos mil millonarios son la cabeza de grandes transnacionales, las cuales precisamente se encargan de reproducir todo lo necesario para que la brecha sea cada vez más grande. ¿Cómo es posible que empresas multimillonarias no puedan ni siquiera brindar salarios dignos y se excusen en que sus trabajadores ganan el doble del salario mínimo? Estas empresas que dicen generar empleos en sus plantas manufactureras ubicadas en países subdesarrollados, pero que los derechos laborales siguen siendo un sueño para aquellos trabajadores, así como que dinero honrado, pues tampoco. Pero, ¿qué más da cuando quienes estamos en una mejor posición seguimos consumiendo, exigiendo más, más, más y más, cada vez más rápido, viendo a través de las pantallas de nuestros celulares casos de pobreza extrema, y solo compartimos o le damos una reacción de me entristece? ¿Qué tan fríos e indiferentes nos hemos vuelto ante las realidades que nos rodean? Es por eso que en este episodio me gustaría que reflexionaran y se llevaran esa pregunta. ¿Realmente deberían existir los billonarios? ¿No es un poco absurdo este mundo que hemos alcanzado como humanidad? Gracias por haberme acompañado una vez más en Contraestructura, pues una vez más desafiamos las estructuras. Recuerden que mientras haya gente que se replantea y cuestiona las dinámicas actuales bajo las cuales nos regimos, hay esperanza.